Bienvenidos de regreso. Espero que disculpen o perdonen que haya estado un tiempo fuera del aire. Ya es hora de retomar este asunto porque el año que entra, el 2021, va a ser todavía bastante más divertido que este y hay gente que a lo mejor todavía puede despertar para salir del letargo en el que los tiene la Iglesia Conciliar. Entonces, vamos a hacer un breve repaso para aquellos que no quieran aceptar lo que está pasando. Vamos a hacerlo desde hace como 60 años a la fecha, va a ser muy rápido, va a ser en fotografías y solo nos vamos a concentrar en lo muy importante para llegar a lo que está pasando hoy en día. El relajito empieza con el Concilio Vaticano II, que lo había llamado, el así llamado San Juan XXIII, y luego lo continúa este señor Montini, alias Paulo VI. Ahora bien, este señor Pablo VI tiene dos atributos interesantes. Una, está usando el efod. ¿Qué es el efod? Bueno, el efod era un conjunto de 12 piedras que se usaba en el Antiguo Testamento para ser usadas por el sacerdote principal de la antigua religión. Es decir, esto pertenece al antiguo rito que se usaba antes de Cristo y que cesó con la muerte de Cristo. Entonces, este señor usaba el efod, lo cual quiere decir que él era, entre comillas, sacerdote, el alto sacerdote de un rito no católico. Entonces este señor no era católico. Luego, ¿qué hizo este señor con el papado? Este señor agarró su tiara, que era la corona del papa, que significa tres cosas: la autoridad dogmática, la autoridad disciplinaria y la autoridad como papa. Y se la dio, ¿a quién creen? A la ONU. Ustedes saben lo que significa la ONU hoy en día y los injerencias que tienen el poder mundial. Ahora bien, en ajedrez se sabe que cuando uno inclina el rey, es decir, cuando rinde la corona, quiere decir que uno se rindió al poder superior que representa el contrincante. Este señor fue a rendir la corona, y no solo la corona, también el anillo papal, a la ONU. Entonces, rindió los poderes papales a la ONU. Oye, eso no significa, sí, eso significa. Rindió los poderes papales a la ONU. Y además, este señor dijo así abiertamente, a colores, que él no era el papa, porque rindió la corona, sino que él era el alto sacerdote. Okay. Este señor fue a Génova al Consejo Mundial de las Iglesias y les dijo: señores, todos somos iguales. Entonces con esto inició una era en la cual la Iglesia Católica ya no era la única que podía salvar al hombre. Todas las iglesias podían. Entonces, obviamente este señor no era católico, porque el dogma católico no cambia por más que este señor diga que cambia. Este señor puede decir misa, y de hecho dijo misa una cosa que no es misa, y eso no cambia absolutamente nada en la Iglesia Católica. Entonces, ¿cuáles fueron los frutos de este señor? Bueno, entre otras cosas, dio inicio al así llamado Novus Ordo, con todas las loqueras y variantes que ustedes quieran en las misas. Aquí tienen algunos cuantos. Este es interesante, vean quiénes están en el supuesto altar. Todos los disqueabusos litúrgicos que ustedes quieran, pero dado que este señor eliminó la misa de San Pío V, y llamó a 6 protestantes a que le fabricaran un rito nuevo, pues esta cosa que ellos celebran ya no es misa en el sentido católico. Luego, después de Montini, vino Juan Pablo I, el cual le duró el gusto 30 días o algo así, porque dijo que iba a investigar los asuntos de los dineros del Vaticano, y eso como que no gustó a algunos, entonces pues falleció.
Entonces llega Wojtyla, el cual no investiga nada sobre la muerte de su predecesor, sino que pone en marcha la implementación de todo lo que dijo el anterior. Es decir, él se encargó de implementar en la práctica todo lo que no había hecho Montini. Entonces, este señor abrió el ecumenismo a todo lo que da. Aquí lo tienen, por ejemplo, en esta foto, besando el Corán. Este señor platicó, así le llaman hoy en día, el diálogo con los herejes, con todos ellos. Aquí lo tienen en Disque Asís, donde se hizo una reunión interreligiosa para que cada quien le pidiera a su Dios por la paz del mundo. Entonces, este señor fue nefasto. ¿Qué hizo con su institución que él maneja? Bueno, dado que él tenía que consolidar una nueva religión, pues le hizo un nuevo catecismo, le hizo un nuevo código de derecho canónico, le inventó una nueva evangelización, le dio un nuevo rosario al cual le unió unos misterios Illuminati. Se dedicó a dar protección a los depravados. Ahí tienen a Maciel, ¿quién creen que lo protegió? Hizo del ecumenismo oficial la norma de vida del Vaticano. Entonces, quien diga que este señor fue santo, no, nunca lo fue. Luego de él vino su brazo derecho, el así llamado cardenal Ratzinger. Aquí tienen 3 fotos de él. Este señor, como ven aquí, porta una cruz, que la han usado todos ellos, ¿eh? No es exclusiva de él, donde está un Cristo en derrota. Y esta cruz fue prohibida por, si mal no recuerdo, su santidad Pío XI. Aquí lo tienen, vean nada más, este candelabro debe darles alguna idea de con quiénes está. Y fue a visitar mezquitas, entre otras cosas. Entonces, Ratzinger, que era muy inteligente, supo hacer todas estas cosas sin que lo tacharan demasiado de hereje. ¿Cuál fue la herencia de Ratzinger? Bueno, él continuó y terminó de implementar la nueva evangelización, y a los que estaban despertando diciendo, oigan señores, esto ya no es el catolicismo que recibimos de nuestros padres, les dijo, no, esto es la hermenéutica de la continuidad. Entonces esto se lo inventó él para taparle el ojo al macho de que esto ya no tenía que ver con el catolicismo que nos habían enseñado hasta Pío XII. Además nos hizo el favor de darnos los ordinariatos anglicanos, donde él se dedicó a recibir a los herejes protestantes anglicanos sin que estos tuvieran que decir que apostataban de su fe, sin que se arrepintieran. Y luego lo tienen como un héroe del ¿cómo se llama? De la tradición, porque implementó una cosa llamada el Summorum Pontificum. Y esa es una carta, una letra donde nuestro queridísimo Benedicto nos autoriza a los sacerdotes a que siempre sí no se prohibió la misa en latín. Pero ¿qué creen? Fíjense en lo que este señor autoriza. Este señor autoriza el misal promulgado por el Beato Juan XXIII en 1962. No autoriza la misa de San Pío V, esa sigue prohibida. El misal de Juan XXIII, con todo y que es en latín, no es la misa del concilio de Trento, no es la misa tridentina. Se parece, no lo es. Esta está modificada. Luego les sigue brindando protección a los herejes y por supuesto sigue con el ecumenismo. Ahora bien, Ratzinger hace toda una faramalla donde parece que renuncia, pero no renuncia, y le cede el poder, porque ya le estaban exigiendo cambios que él o no podía o no quería o no le daba tiempo de hacerlos, a un señor llamado Bergoglio. Este señor llamado Bergoglio hace lo que quiere, dicta todo lo que quiere, hace lo que se le pega la gana, hasta 2019. Todavía lo sigue haciendo hasta la fecha, pero intentaba guardar ciertas formas. Todavía Ratzinger era muy inteligente en ese sentido. Él sí disfrazó con 3 pincelazos de catolicismo mucho de lo que hizo, sin serlo, pero mucha gente se la creyeron. Entonces, este señor ya ni siquiera se preocupa en guardar las formas. En este año se edita nuevamente, como todos los años, el Anuario Vaticano.
Y el Anuario Vaticano, en la página que corresponde, aquí hay dos fotos que comparan los anuarios vaticanos de 2019 y de 2018 y de 2019. Este señor, hasta el 2018 todavía se hacía presentar como el vicario de Jesucristo, Jorge Mario Bergoglio. Pero después este señor bota por la borda hasta el título de vicario de Cristo. Es más, ni siquiera se pone como Papa Francisco. Es simplemente Jorge Mario Bergoglio. No sé si recuerdan cuando él inauguró su disque pontificado, dijo, llámenme Jorge. Pues, él nunca se ha creído que es Papa. Y en este año abiertamente nos dice, por medio del Anuario Vaticano, no soy Papa, soy Jorge Mario Bergoglio. Y yo tengo a todo ese instrumento romano, con toda la curia que está ahí, a mi servicio. Vean ustedes, él votó por la borda del título de vicario de Cristo. Dijo que ese es un título que históricamente se le daba. Sí, eso pertenece a la historia, ya no. Títulos históricos. Y tan es así que cuando en ese año dirigió el Disque Via Crucis en el Coliseo Romano, no llevaba el anillo de Pedro. O sea, él sabe que no es Pedro, punto. Y en cambio, este señor abiertamente trajo al ídolo falso, es decir, a la diosa de la Pachamama, al Vaticano y la instala en el Vaticano. Es decir, ya no es el vicario de Cristo, ahora él es el vicario de la Pachamama. Y para aquellos que todavía lo duden, lo dice abiertamente en su sitio web. Dice, su contribución a una gran misión, apoyarnos para llevar la palabra del Papa a todos los hogares. Señores, todo su Vaticano está dedicado a ser un instrumento de su palabra. Ya no es difundir la palabra de Dios, ahora es la palabra del Papa. ¿Captan la diferencia? Hasta su santidad Pío XII era lo mismo la palabra del Papa que la palabra de Dios, porque el Papa era el vicario de Cristo y hablaba por Dios. Este señor ya no es el vicario de Cristo. Entonces, todo el Vaticano es un instrumento de propaganda para llevar la palabra del Papa. Y aquí tienen lo último, donde él es el jefe de una serie de potentados para implementar una cosa que llaman capitalismo inclusivo para todos, que en el fondo es una forma de socialismo. Entonces, vean a quién dirige este señor.